La herramienta de Fibonacci. Esta herramienta es bastante interesante, así que no se vaya a ir, espérese un momentico, que si usted está buscando precisión, que si usted está buscando proteger mejor sus entradas en las operativas que usted tiene cada mañana, cada día, pues esta herramienta le podría ayudar. Si usted hoy aprende Fibonacci o ya utiliza Fibonacci, no confíe 100%, o sea, no solamente marque Fibonacci y diga, oh, voy a entrar aquí por esto. Recuerde que más importante para nosotros es el contexto como tal, pero esta herramienta te puede ayudar mucho a encontrar más efectivamente tus entradas, proteger tus stop loss y todo comienza, resulta que por allá en los años 1170 nace un señor que se llama Don Leo, Don Leonardo, en Pisa, Italia, nace Leonardo y resulta que Don Leo estaba ahí un dominguito por la tarde tranquilo, chill, y se puso a mirar el apareamiento de los conejos. Y no sé cómo rayos, viendo a los conejos ahí dándole, llegó y creó, inventó, mostró al mundo lo que sería la consecución de los números Fibonacci. ¿Ok? ¿De dónde nacen los números Fibonacci? Nacen de esta parte del número 0 y del número 1, y el siguiente número Fibonacci va a ser la suma del número anterior y el resultado de la suma entre los dos, ¿vale? Por ejemplo, si no me entendieron, es así. Empieza desde el 0 y el 1, ¿ok? Entonces tenemos 1 más 0 es igual a 1. Ese resultado lo sumamos con el número anterior. Entonces sería este número, que es el que comienza la consecución Fibonacci, más el nuevo resultado de la suma entre esos dos sería 1, ¿ok? Y el siguiente sería 1, que sería el nuevo resultado, este resultado, más el número anterior. Entonces 1 más 1 es igual a 2. En el siguiente sería este nuevo resultado más el número anterior, 2 más 1 es igual a 3. Exactamente. Y así consecutivamente, hasta por ejemplo, tener aquí 5 más 3 es igual a 8. Entonces ahora coloco 8 más 5 más el número anterior es igual a 13, para que me las bese. ¿Ok? Y de esa manera vamos yendo hacia los números más altos, más altos, más altos, más altos. Y ahora ustedes ya tendrían una relación con, por ejemplo, los números que utilizamos en gráficas de futuros, como los gráficos del Standard Poor's 500, 610 para números, para gráficos, perdón, de operativa, para gráficos de precisión. Y, por ejemplo, en el Nasdaq podríamos utilizar gráficos de 233 en gráficos de transacciones. Para los micro futuros del Standard Poor's 500, por ejemplo, el gráfico operativo sería 377 para el gráfico donde nosotros ejecutamos nuestras órdenes. Y de esa manera, pues así se va creando pues la consecución de los números Fibonacci. De esa misma manera, como ustedes ven los números naturales creciendo, de esa misma manera existe un nivel de porcentajes que es creado bajo la misma lógica. Un poquito más complejo porque son números porcentuales, pero viene de la misma forma. Solo quería que tuvieran un poco de dónde viene ese Fibonacci, esos números, de dónde vienen. Y es así de simple. Recuerde que si usted quiere ir más a fondo con esto, pues vaya a San Google, vaya a San YouTube y busque Fibonacci, Don Leo, y va a encontrar mucha más teoría. Pero lo que usted necesita saber de la herramienta de Fibonacci para nosotros los traders es que nos ayuda a medir dentro de una tendencia, dentro de una dirección, nos va a ayudar a, de cierta manera, predecir y adelantarnos al posible retroceso. ¿Dónde va a ser ese posible retroceso? ¿Dónde va a ser ese posible punto? Con, digamos que una manera más sólida y no solamente con una intuición o con un presiento que voy a ir a ese precio, sino vas a tener mucho más específico ese lugar donde posiblemente el precio retrocede para continuar con una dirección, ¿ok? Si no me hice entender, ya lo vamos a explicar aquí en el mercado y también nos va a ayudar muchísimo a encontrar esos puntos sólidos de soportes y resistencia. Recuerden que nosotros para nuestra operativa de cada día, de cada operación, de cada sistema, nos basamos mucho en esos soportes, en las resistencias, en obviamente contexto general, pero es muy importante identificar esos niveles clave, esos niveles donde el mercado tiene mayores puntos de reacción. Y obviamente lo hemos aprendido como a montar caballo, como a pelo, sin silla, que es mirando el precio. Nos hemos enfocado muchísimo en los videos anteriores en aprender sobre el precio, pero sí es cierto que nosotros podríamos inclinarnos a veces a tomar decisiones por la intuición o por la corazonada o por el yo presiento, y para que no haya eso y seamos mucho más sólidos, podemos utilizar herramientas de apoyo como Fibonacci, ¿ok? Entonces nos van a ayudar a encontrar ese posible punto de retroceso, tanto para arriba como para abajo en una tendencia. Nos van a ayudar también
a esclarecer el tipo de retroceso que podamos tener en el mercado. Si es un número Fibonacci más alto, podríamos tener una tendencia un poco, a principio de tendencia, un poco más fuerte. En cambio, si tenemos retrocesos más profundos, podríamos tener una tendencia que está perdiendo fuerza, pero al mismo tiempo, al tener un retroceso tan profundo, podría empezar un impulso más largo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en retrocesos más cortos, como por ejemplo retroceso 23%, 38%, dependiendo del contexto, pero mayormente vamos a encontrar como corrida, retroceso sobre el 23 y 38 mucho más rápido, mucho más fluido, como el mercado correr, venir y boom, se va. Mayormente, 23 siendo el más rápido, teniendo en cuenta que el mercado vendría rápido, retrocede corto y continúa. Viniendo al 38% ya podría ser un retroceso igual rápido, pero también podría tener pequeñas congestiones, ese retroceso a 38. Ya en un backtesting que hemos realizado entre el 50, 61 y sobre todo el 76%, es un retroceso donde nosotros deberíamos esperar y es mucho más efectivo. Como el retroceso ya es tan fuerte, si nosotros vemos lo que está midiendo Fibonacci es desde el punto cero, desde el punto inicial de un impulso, de una corrida, lo que va a medir es el posible retroceso. Entonces, si el mercado retrocede al 50% de Fibonacci, simplemente nos está indicando que el retroceso, la corrección del mercado, está yendo a la mitad. Y recuerda que si va a la mitad, podría producir un sentimiento dividido entre los participantes, en que muchos dirán, hey, el bajo muy fuerte, de pronto ya va a bajar, o el bajo muy profundo, de pronto ya no puede subir, o va a subir, ¿sabes? Podría dividir los sentimientos, por lógica, ¿cierto? Por sentido común. Entonces es por eso que sobre estos niveles, la recomendación para que ustedes igual hagan un backtesting y chequeen debajo de estos niveles, por acá, sería mucho mejor que utilicemos, recuerda lo que vimos en otros videos anteriores, los patrones de desgaste. Es muchísimo mejor que sobre esta área tú proyectes esa zona, pero también le ayudes a confirmar la intención del mercado, la dirección del mercado con patrones de desgaste. Por arriba no es tan necesario y recuerden algo, lo que estoy diciendo, podría llegar el mercado al 50% y nunca hacer un patrón de desgaste y tú decir, Sebas es un mentiroso, Sebas no sabe un carajo, porque el mercado llegó al 50% y corrió de una. El mercado es impredecible y tienes que estar con esa mentalidad abierta de cualquier cosa puede pasar, pero nosotros explotamos lo que mayormente ocurre y lo que mayormente ocurre cuando tú utilices esta herramienta en un retroceso de 50%, de 61%, es que el mercado va a congestionar o va a realizar un patrón de desgaste. En cambio, en números más altos, como 23, 38, podría ser que al contrario el mercado haga un retroceso y continúe directamente. ¿Ok? Espero que quede claro hasta ahí de dónde viene, quién lo creó, por qué viene esa consecución, cómo utilizamos la herramienta que sería ya esta herramienta que en NinjaTrader, recuerden que lo van a poder ver aquí con las rayitas Fibonacci F8, igualmente en cualquier plataforma de trading va a estar más o menos este dibujo, con las rayitas va a aparecer donde está el retroceso de Fibonacci. Entonces veámoslo en el mercado como tal. Por ejemplo, yo veo que aquí tenemos algo que ya hemos aprendido en videos anteriores, que es corrida, retroceso, corrida, retroceso, corrida, retroceso. Vean que ha ido una tendencia con un impulso fuerte, un retroceso corto, que si nosotros empleamos Fibonacci, nos va a decir que más o menos está viniendo sobre el 23, una corrida que es fuerte con retroceso pequeño, o sea que hay fuerza en este mercado. Si volvemos a hacer lo mismo desde el siguiente impulso hasta el máximo anterior, vemos que el mercado viene más o menos hacia el 23%. Volvemos a hacer la misma operación desde el último mínimo hasta este último máximo y veamos que aquí, al contrario, ya los retrocesos empiezan a ir más profundos de 23%. Entonces, por ejemplo, si hacemos una armonía entre la duración, fases de tendencia, un impulso, dos impulsos, tres impulsos, ¿ok? Tenemos un precio relevante por acá, que sería los 4.800, precio psicológico, 4.800, que sería más o menos aquí. Tenemos el tercer impulso y tenemos un retroceso más profundo que los anteriores. Eso ya a nosotros nos podría empezar a darnos señales de que posiblemente el mercado está entrando en un final de tendencia, está entrando en una desaceleración, está perdiendo velocidad y es la razón que vemos que el mercado luego comienza a comportarse diferente a la tendencia anterior. Por ejemplo, eso fue contexto, pero también lo podríamos emplear, por ejemplo, aquí vamos a marcar un Fibonacci. ¿Desde dónde marcarlo? Hay muchas dudas de si marcarlo desde el último mínimo o, por ejemplo, desde donde comienza la nueva tendencia, que sería este mínimo anterior. Y la verdad es que lo puedes marcar de los dos lados. No va a haber mucha diferencia, obviamente, si no tenemos tanta diferencia de números entre esto y esto. Lo podemos colocar desde aquí, por ejemplo. ¿Ok? El último mínimo reciente, ¿ok? El último mínimo del mercado
el último máximo del mercado y estamos viendo que hay un retroceso sobre el 38%. ¿Ok? Yo podría también colocar otro Fibonacci sobre el punto anterior para ver si hay una confluencia. ¿Ok? Confluencia es que dos instrumentos, dos herramientas, dos indicadores estén dándote casi que la misma información que tú quieres. ¿Ok? Perdón. Ok. Perdimos ese Fibonacci. Déjame crear otro. Y aquí podemos ver que más o menos está la correlación, está siempre dentro del 23 y 23, ¿ok? No son tan fuertes cuando son del mismo número, es más fuerte cuando, por ejemplo, tenemos un 38 y un 50. Este sería un buen precio, además y adicional, que sería sobre este pivote anterior. Si el mercado hubiera bajado hasta acá, te hace un desgaste, sería una entrada muy precisa, muy precisa. ¿Ok? Este no es el caso. El caso de este lado nos está diciendo que desde este punto hasta este punto, el mercado ha hecho una corrección sobre el 38%. Es una buena señal porque nos está diciendo que hay un impulso y un retroceso que es más suave que podría alcanzar el pivote anterior, el máximo anterior. Entonces yo ya sé que este precio podría ser un precio muy agresivo. Obviamente voy a mirar que aquí hay una zona. Tengo aquí soporte, resistencia, entonces también me da confluencia con esa zona, pero sería un punto muy agresivo. Te voy a enseñar una jugada desde un gráfico más macro. Este es el gráfico de 5.000 transacciones. Y si yo me voy a 6.10 para buscar más precisión sobre el lado derecho, la entrada, por ejemplo, yo podría hacer un Fibonacci adicional. Ese punto que vieron anterior es aquí. Sería entrar acá, pero con un patrón de desgaste. Entonces, las personas que, por ejemplo, vieran el hombro, cabeza, hombro, que está ahí, aquí, hombro, cabeza, hombro, boom, boom, boom. Eso se llama una acumulación también. Tenemos una zona de resistencia, soporte por este lado, o sea que tenemos una buena zona posible para comprar y si tenemos dudas podemos llamar a Don Fibonacci, traerlo desde este precio hasta arriba y decir, bueno, quedaría entre un 20, entre un 38, perdón, y un 50% de retroceso adicional. Vean que ahí en la tabla de precios está el precio de 4.775. Entonces vean, tengo Fibonacci que me marca entre el 38 y el 50%, que son números óptimos para usar Fibonacci. Después tengo una zona que es 4.775, que es un número psicológico, ¿ok? Teniendo en cuenta todo el contexto anterior que lo vimos en los gráficos macro, ¿ok? Yo puedo colocar otro Fibonacci, como les digo, desde aquí, para buscar una confluencia que básicamente va a estar aquí. Mira, ese precio es como el más óptimo, que sería más o menos toda esta parte de aquí, sería el precio óptimo donde tú vas a buscar el punto de entrada. Entonces, aquí sobre un gráfico más pequeño, que sería 6.10, tuviste un Fibonacci, ¿ok? Tienes un precio que Fibonacci te da como la solidez, la validez de, hey, dale, es un precio que puede repetirse en el futuro, ese movimiento, ese espacio, esa medición puede repetirse. Adicional, que es lo que convierte a Fibonacci en una herramienta poderosa, está el precio psicológico, está la resistencia anterior que se convierte en soporte, ¿ok? Está la causa y el efecto, causa-efecto. Está la teoría de una acumulación versus un rompimiento para un posible inicio de tendencia. Te vienes a una zona más amplia y macro, vienes desde una zona macro donde el precio ya te hizo la continuación macro, que sería esta. La posición que acabamos de ver en 6.10 sería lo que vimos aquí. ¿Ok? Y estoy dándote ejemplos un poquito complejos utilizando la herramienta mucho más dinámico, porque lo simple sería lo siguiente. Lo simple sería lo siguiente, por ejemplo, aquí, más o menos la misma estructura anterior, date cuenta que aquí tengo una resistencia que se convierte en un soporte, entonces digamos que vamos a predecir dónde el precio va. También es muy importante que cuando empieces a marcar Fibonacci sean de movimientos que ya han terminado en una tendencia. Entonces recuerde que una tendencia dura mayormente 3 impulsos, ¿ok? Y que ese impulso 1, 2, 3 también tiene 1, 2, 3. Entonces yo podría, a través de un impulso, marcar ese Fibonacci, que sería de aquí a aquí, y también podría marcar ese Fibonacci de aquí hasta aquí. ¿Me entienden? Toda la tendencia o al mismo tiempo un impulso que sea relevante. ¿Ok? Entonces, para poder utilizar Fibonacci en esta forma, mira que otra vez tenemos casi la misma estructura anterior. Empezamos desde el mínimo hasta el máximo. Tenemos aquí casi que el 1, 2, ¿ok? Nos faltaría uno más para completar esa tendencia, pero tenemos aquí una acumulación con un patrón de desgaste, que lo conocemos bien. Tenemos una zona de resistencia, se puede convertir en soporte. Adicional, tenemos los 4.800 un poquito más alto. Está mucho más alto, 4.800. Tenemos los 75, que sería el otro precio psicológico por aquí abajo.
O sea que mira, que no podríamos utilizar los números claves como psicológicos, están bastante lejos, pero sí tenemos el precio actuando aquí y tenemos a Fibonacci aquí. ¿Podría yo confirmarlo o podría utilizarlo solo desde aquí? ¿Ok? Yo lo utilizo de las dos formas, trader, y trato de que mostrarles todas las formas posibles de utilizarlo, pero eso también es muy personal. Hay gente que dice, no, yo siempre lo marco así. Yo siempre, lo que importa es que tú marques una constante del método como usas tus herramientas y que puedas sacar un resultado que eso te refleje. Entonces, está el 50%, o sea que sería mejor esperar en un 50%. Está el Fibonacci, yo podría colocar mi stop debajo del Fibonacci, incluso del 50 o del 61%. Obviamente es un gráfico macro, así que el stop sería muy amplio, pero lo mismo podrías hacer en un gráfico más pequeño, como cubrir y buscar ese punto donde puedo proteger el stop loss de la zona y de Fibo de 50, o para tener un espacio mucho mejor y mucho más darle ese momento al mercado, podría poner mi stop debajo del 61% esperando un retroceso aquí con un patrón de desgaste, desaceleración, ¿ok? Entonces, cuando el precio venga ahí y te haga tu patrón de desgaste, ahí vas. Por ejemplo, ahí no hizo un patrón de desgaste, el precio continuó directo, Sebas, entonces, ¿qué hago? Pero imagínate que tú vienes a esta posición y dices, voy a esperar un desgaste, es una posición mucho más grande porque es un gráfico macro, pero en un gráfico pequeño, en un gráfico más inmediato, estamos hablando de este lugar. Vea que al final del día, en el corto plazo, usted sí podría encontrar un patrón de desgaste que sería hombro, cabeza, hombro. Ese es el truco. Usted me está entendiendo ese trucazo que le estoy enseñando. Es muy simple, no estoy siendo el gurú de los gurús. Esto es algo que existe hace muchísimo tiempo, pero es la forma que yo te lo puedo explicar para ver si lo entiendes y lo puedes emplear en tu trading y empezar a tener entradas mucho más efectivas. ¿Viste la correlación de los gráficos? ¿Viste la utilización de las zonas? ¿Viste la utilización de la herramienta de Fibonacci? ¿Ok? Por ejemplo, aquí podríamos volver a utilizar Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo. Vemos un retroceso al 38 y el 23%. ¿Ok? Si tú te das cuenta, tienes también aquí un soporte para encontrar ese punto y tienes una buena entrada sobre el 38%. ¿Me entiende? Entonces van a ser esos precios que no van a ser solamente como creo que aquí va a venir el precio, sino te va a dar como una verificación, te va a dar un check y que puedes confiar en ese precio porque son lugares, si ustedes hacen backtesting, son precios que el mercado busca, son como imanes que el mercado está buscando todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, espero que, venga, yo quiero que tenga un ejemplo por acá, para abajo, aquí, por ejemplo acá, antes de terminar. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar mi Fibonacci desde aquí y vean el precio donde viene, 38%. Ay, Sebas, yo quería el 50% porque tengo este precio anterior, tengo el precio psicológico y date cuenta que si utilizáramos 50% de Fibonacci sería una entrada perfecta, pero resulta que no fue, no importa, porque mira que tienes aquí un 23% siguiente, si usted se está dando cuenta, y podría ser que no utiliza el retroceso del 50, pero cuando el mercado viene aquí, tienes una buena entrada. Sobre el 23%, tienes un precio que está por debajo del desgaste anterior, tienes una confirmación de que en el número 2 fue un gran trade y ahora vienes a tomar como una segunda versión de ese gran trade mucho más confirmado. ¿Ok? Y de esa manera podemos emplear Fibonacci. Simplemente es marcar la zona, marcar el máximo anterior, marcar el mínimo que viene después y tratar de buscar una confluencia sobre las zonas. Entonces aquí tengo una zona, vengo al 50% y date cuenta que ahí en ese caso el retroceso viene siendo un doble techo. Entonces tengo doble techo, tengo un pivote mínimo anterior, tengo Fibonacci. Ya vamos a buscar el lema también como un apoyo que nos sirve. Y de esa manera nosotros podemos tener mucho más eficiencia con nuestras operaciones. Es muy importante entender, trader, que Fibonacci no es el santo grial, ¿ok? Es una herramienta de apoyo que nos va a ayudar a tener mucho más precisión, nos va a ayudar a ser mucho más efectivos, tanto el punto de entrada como los stop loss. Recuerden que estos videos también van a ser un poquito más desarrollados en los streaming, en los videos que hacemos como las sesiones de clase en vivo. Solamente un pequeño concepto que te quiero dejar en este video para que utilices Fibonacci, para que lo pruebes, para que le hagas un backtesting y para que en la para que en la caja de comentarios me hagas cualquier comentario, o sea, no entendí, está claro, medio claro, no estás explicando bien, cualquier cosa, buena o mala, póngamela ahí abajo, que la idea es mejorar lo que yo estoy tratando de expresar para que ustedes y yo, pues obviamente, a la estratosfera. Mi gente, un abrazo, un beso, recuerde dejar like, compartir y nos vemos en la próximo video. Chao, chao.